En este canal hemos reseñado demasiadas camionetas, pero estoy seguro que ninguna como esta. Y es que la Maxus T90 es la tope de línea de la marca asiática y usa un esquema híbrido poco convencional dentro de la industria, especialmente camionetas. Por debajo de esta camioneta conservamos un bastidor de largueros, es decir, un chasis donde descansa el motor, los ejes y la transmisión. Pero por encima tendremos una carrocería de tipo monocascos, es decir, no tenemos la típica separación entre la cabina y la zona de carga que habitualmente usan las camionetas de este tipo. Estamos hablando que esta camioneta tiene las capacidades y la robustez de un chasis de largueros con los acabados, el sellado y la rigidez de una estructura de monocasco, es decir, lo mejor de ambos mundos. Y hay algo más curioso, y es que esta pronto va a tener una historia cruzada con la mejor camioneta que hemos probado en el canal, que es la Volkswagen Amarok. Si quieres saber más, quédate y te lo cuento. Comencemos por las dimensiones. De largo tenemos 5,5 metros, de ancho 1,99 metros y de alto 1,87 metros. Esto nos da un espacio de carga con un volumen de 1188 litros y una capacidad de hasta 1 tonelada de carga. Su estanque de combustible, por otro lado, es de 75 litros. También vale la pena mencionar que el despeje libre al suelo es de 230 milímetros y que el peso bruto puede llegar a la asombrosa cifra de 3,5 toneladas. Para mover toda esa masa necesitamos un gran motor, y es por eso que equipa uno de 2,5 litros turbodiesel, entrega una potencia de 221 caballos de fuerza y 520 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par, tracción a las 4 ruedas y que puede llegar a equipar bloqueo de diferencial trasero y delantero. El sistema de suspensión es de doble horquilla en el eje delantero y en la zona trasera, dependiendo de la versión, puede llegar a equipar ballestas o suspensión independiente. En cuanto a versiones, tenemos dos: la de entrada denominada GL, y destacamos lo siguiente: 7 bolsas de aire donde se destaca una central entre el conductor y copiloto, un paquete completo de asistencia a la conducción como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y asistencia de mantenimiento de carril y monitor de punto ciego, bloqueo de diferencial trasero, asiento del conductor con ajuste eléctrico, llave inteligente para acceso y encendido, climatizador dual zona con salidas de aire a las plazas traseras, cámara de retrocesos con sensores delanteros y traseros, pisaderas en el exterior, iluminación LED para faros principales y traseros y neblineros. En la versión tope de línea denominada GLX sumamos lo siguiente: se gana bloqueo de diferencial delantero, suspensión pasan de ballestas a independiente, las llantas pasan de aro 18 a aro 20, la cámara mejora con visión de 360 grados, volante con calefacción, los asientos suman ecocuero, calefacción en todas las plazas y agregan función de masaje para el conductor, cargador inalámbrico, techo panorámico con apertura y conexión para carro de arrastre. Hablemos ahora de los precios. La versión GL tiene un valor de 30.928.100 pesos y la versión GLX llega hasta los 38.068.100 pesos, precios mencionados con IVA incluido y todos los bonos aplicados. Comenzando con detalles del exterior, sin duda su gran trompa es bastante imponente, muy parecida por lo menos en lo que es parrilla a lo que veíamos en la T60 Max. Yo creo que se ve bien. Los faros no sé por qué me recuerdan a una Ford 150, bueno, también la Char tiene como un parecido, pero no se ven mal. Bueno, son 100% LED. En la versión tope de línea, esta es la versión de entrada, tengo entendido que lo que hace es ganar como una óptica más de lupa y bueno, nos da bienvenida si le damos al seguro las puertas. Algo que capaz es criticable es que no tiene lo que son ganchos de remolque en la parte de adelante. Creo que para una camioneta no le vendría mal. Bueno, tendremos un borde mate que cubre gran parte de la carrocería, unas grandes llantas en la versión de entrada, que en este caso son 265/65 aro 18. En la versión tope de línea tengo entendido que son aro 20. Y bueno, por los laterales destacar que tendremos pisaderas, se agradece, una línea cromada que llega hasta la parte de atrás y sube y corta ahí luego en la parte de arriba. Y el cerrado de las puertas, bueno, primero mencionar que la lata se siente bastante buena, capaz un poco endeble en las partes más bajas, pero no de tanta mala calidad. Y algo curioso con lo que es el cerrado de las puertas, porque bueno, tiene una manilla como cualquier otro auto, y esto, que si bien se puede usar para cerrar el auto dejándolo presionado, pero si lo presiono levemente me destraba la puerta del auto con un mecanismo eléctrico.
bastante curioso y lo hace incluso con la puerta de atrás, sin necesidad de abrir la manilla manualmente. Puedo presionar ese botón y tengo la puerta abierta. Bueno, mencionar que el cerrado de la puerta es espectacular, ¿verdad? Nada que criticar en ese sentido. Muy bien le quedó a Maxus ese apartado. Y bueno, aquí llega lo controversial de esta carrocería, que no tenemos separación con lo que es la zona de carga. Todo es una sola carrocería, donde normalmente las pick-up cortan acá para tener un poco de flexibilidad en lo que es su zona de carga. Bueno, acá no tendremos ese corte, que bueno, aquí sigue siendo como una carrocería de tipo monocasco, bastante curioso. Bueno, aquí tapa de combustible con su depósito de AdBlue y esto que parecieran ser como unas barras antivuelco. En verdad no sé si podrían llegar a cumplir esa función porque se ven muy pequeñas de ancho, pero está bastante interesante. Bueno, esta va a ser la versión de entrada. Tendremos la suspensión de tipo ballesta porque la Independiente se la conserva solo lo que es la tope de línea. Y bueno, mencionar que los neumáticos a lo menos tienen un poco de dibujo y se siente un poco de ruido cuando andas, ya vamos a hablar de ello. En la parte de atrás, bueno, también tendremos iluminación de tipo LED. Si la aperturamos, ahí nos muestra, se ve bastante bien. Y la tapa se abre con un botón desde acá, también asistido mediante bombines. Cuando aperturamos nos da iluminación de tipo LED para ver en la zona oscura y tendremos gancho en todos los apartados de lo que es la zona de carga. Bastante asistida, no cuesta nada subirla. Y bueno, también menciona que esta versión de entrada no tendremos lo que es gancho de remolque, ya que eso es solo de la tope de línea. La cámara se oculta por acá abajo y bueno, por lo menos pisaderas para poder subir a lo que es la zona de carga. Antes de mostrar el interior, mostrar la llave. Bueno, muy básica, no tiene encendido a distancia, un pequeño detalle, pero tampoco se siente de mala calidad. Se siente de plástico, por lo menos de bastante rigidez. Esto es también plástico, por más que pareciera ser metálico, y de buen peso. Bueno, el interior, empezando por la calidad de materiales, que combina por lo menos plástico acolchados en lo que es del tablero, con algunos un poco más duros, pero siguen siendo como una especie de acolchado, un poco más rígidos, eso sí. Al igual que las puertas, acolchados en la parte de arriba, algunos cueros por acá, y más abajo ya empieza a combinar algunos plásticos un poco más rígidos. Y bueno, mencionar sí que, como puedes ver, esto no tiene ninguna especie de manilla, dado que usa el sistema de mecanismo eléctrico, que bueno, ahí destraba la puerta con ese botón, que no sé si es práctico, pero bueno, esto es lo que nos ofrece la marca. Lo que sí hay que mencionar que en caso de una emergencia, acá abajo tendremos una tapa que jalamos, acciona un mecanismo de emergencia que es manual, así que en caso de emergencia puedes ocupar ese. Esperemos que nunca tengas que ocuparlo. Bueno, tendremos sus respectivos 4 elevalunas de un solo toque todos. No tendremos retrovisores que se plieguen eléctricamente, solo podemos, bueno, ajustarlos acá. Por acá tendremos una especie de guardar monedas, que es lo único que hay por esa zona. Por lo que es el volante, bueno, acá controlamos parte del control crucero, solo en estos botones. Y aquí para diferentes acciones del menú, por lo menos ahí puedo ir pasando entre diferente información que me muestra. Datos de viaje, el modo de instrumento, que si quiero que me lo cambie a un modo más mínimo, que sería este. ¿Verdad? No da muchísima información, ahí se cae un poco este Maxus T90. Por este lado, bueno, apartados multimedia como pasar entre emisoras, subir y bajar el volumen. Si presiono muteo, aquí para cambiar entre FM, AM, aquí para atender el teléfono, aquí para el asistente de voz, en este caso del Apple CarPlay, porque el auto no tiene su propio sistema. Y atrás del volante los paddle shift para poder hacer los cambios de marcha si quisiéramos de forma manual. Bueno, este auto, como de este lado tiene la selección de marchas, es decir, aquí voy poniendo entre marcha, atrás, pare. Acá tengo lo que son el ajuste de los por lo menos limpia parabrisas, y es lo único, bueno, más allá de tener las intermitentes y la luz alta si quisiéramos, pero para prender las luces tendremos que hacerlos desde el infoentretenimiento, dado que bueno, esto lo medio ocuparon para el sistema de limpio parabrisas en ese sentido. Bueno, mencionar que eso es lo único que podemos llegar a ver en cuanto al infoentretenimiento, no tiene muchas posibilidades de personalización. Y acá en lo que es infoentretenimiento, bueno, este es el menú principal donde tenemos atajos que podemos ir cambiando de lado o quitar si quisiéramos. Por lo menos aquí, como puedes ver, tengo el de las luces para prender, apagarlas o ponerlas en automático. Aquí para ver la presión de los neumáticos. Aquí para entrar al menú del climatizador, que ponerlo cálido como una acción, un atajo rápido. Teléfono, configurador, o sea, configuraciones del auto.
Y aquí también puedo entrar a lo que es el menú del climatizador. Tengo estas acciones rápidas como de ponerlo frío o ponerlo cálido. Está bueno eso. Y bueno, es climatizador bizona, dado que puedo ir cambiando de cada lado. Ponerlo en automático, los desempañadores de los vidrios. Si nos vamos al cajón de aplicaciones, estos son lo que podemos ver, por lo menos el estado del vehículo, presión de neumático, próximo mantenimiento. Si tuviésemos alguna falla, el estado del AccuBlue y el estado del DPF. Bueno, en el cajón de aplicaciones también tendremos para las conexiones con Apple CarPlay, Android Auto, teléfono, radio, música, el climatizador que ya lo vimos, las configuraciones del auto, que bueno, aquí puedo ir también a apagar las luces del auto, prender el neblinero trasero, el ajuste de altura, poner las luces largas automáticas, porque este auto tiene luces altas automáticas, la lámpara de carga que se prenda al abrir, la luz del interior también que sea automática, porque tampoco tendremos para configurarla acá, se tiene que configurar acá, pero bueno, casi nunca se toca eso. Iluminación de salida, es decir, cuando le doy al mando que el auto encienda las luces principales. Y bueno, aquí son configuraciones del automóvil, la conducción, conectividad, sonido, sistema. Así que no nos vamos a meter ahí porque perderíamos mucho tiempo. Bueno, dos apartados interesantes mencionar de este infoentretenimiento. La cámara de marcha atrás se ve de muy buena calidad y por este lado nos indican los sensores de estacionamiento. Así que muy bien en ese sentido. Y otro detalle es que si nos vamos a configuración y nos vamos a la conducción en seguridad vial, tenemos esto que dice inducción de vadeo. Si me meto acá, en este caso puedo sumergir la camioneta hasta cierto punto y acá te va a mencionar cuánto estás en ese sentido de altura y bueno, te lo muestra igual con una gráfica hasta dónde puedes llegar, que igual son 550 milímetros, no es mucho. He visto camionetas SUVs que ofrecen 850, pero bueno, acá para lo que necesitemos ese sería el máximo. Pero está bueno tener esto porque bueno, te puedes meter a un pozo de agua y saber cuánto estás en cuanto a capacidad de vadeo. Es un sistema que, a ver, no es maravilloso en el sentido de todo lo que puedes llegar a hacer, pero anda muy bien y para hacer un producto chino, la traducción es una de las mejores que he visto. Siempre, bueno, todos estos productos tienen el problema de traducción en su sistema, pero acá está bien logrado y el sistema va bien. No tengo nada para criticarle. Quizás lo único que le podría criticar, y es que prefiero que no lo hagan, es que este auto cuando andas, acá te muestra como una silueta del auto y de todos los autos que va leyendo mediante una cámara acá adelante, pero es tan de mala calidad que en verdad hace que el auto se vea un poco pobre. Y yo creo que eso es algo que preferible que no lo hagan si no pueden llegar a ofrecer un buen sistema en ese sentido. Es un pequeño detalle, bueno, que tampoco me ha gustado de todos los Maxus que he probado. El T60 Max también lo tenía y no me gustaba, pero bueno, pequeños detalles que a lo menos a mí no me gustan. Bueno, más abajo tendremos atajos directos para lo que es climatizador y eso se agradece, por lo menos subir y bajar la fuerza de soplado, los desempañadores de los vidrios. Aquí también tendremos el atajo principal, por lo menos si estoy acá, puedo presionar acá y me voy al menú, el cerrado y apertura de las puertas, automático, y este lado para ir cambiando lo que es la temperatura de cada lado del climatizador. Este pequeño detalle del auto en un relieve que se ve de buena calidad. Acá abajo tendremos dos portavasos, una zona como para colocar objetos que por los lados está cubierto en como una especie de alcántara y esto está iluminado, que ya lo vamos a ver de noche. Dos puertos USB acá, uno tipo A, otro tipo C y una toma B12. Acá, bueno, tendríamos el cargador inalámbrico, pero en la versión tope de línea tendremos para seleccionar los modos de manejo, que es el único lugar donde podemos ir cambiando, que ahí tengo normal, sport, nieve, barro, arena, remolque, personalizado. Y bueno, si me voy acá, cambiar estas diferentes acciones, por lo menos el modo 4x4 que sea automático, eso está bueno, o el modo de energía, es decir, en cuanto te entrega el acelerador, la potencia, el retardo, el control de estabilidad, la dirección, que si sea sport, cómoda o normal. Y está bueno tener un modo personalizado, así que muy bien en ese sentido. Siguiendo por acá, bueno, también tendremos un botón para ir, valga la redundancia, otra vez al menú. Aquí para poner el 4x4 low, es decir, la reductora. Y aquí para bloqueo diferencial trasero. Al ser la versión de entrada solo tiene trasero, la tope línea es la que tiene trasero y delantero. Bueno, tendremos una gran consola que es enorme. Capaz lo único que me faltó de esta consola, que me pareció raro para ser un auto chino, es que no esté ventilada ni iluminada, que es algo que las marcas chinas normalmente ofrecen. En la parte de arriba, bueno, tendremos iluminación de tipo LED, que anda bien. No brilla, pero por lo menos se agradece tener iluminación de tipo LED. Bueno, tendremos tapasoles que ambos no tienen lo que es iluminación, pero bueno, de una camioneta de trabajo. Y retrovisor que es electrocromático, algo raro dentro de los chinos, y así que se agradece tener uno. Mencionar la guantera que se abre desde acá arriba
y que no es muy profunda, tampoco de muy buena apertura, pero por lo menos te cabe lo que es el manual del auto y tienes la posibilidad de ponerle seguro a la guantera. También mencionar los asientos que me encantan, son bastante esponjosos, bastante cómodos, por lo menos un viaje de 1000 kilómetros no vas a tener problema en comodidad. Son uno de los asientos más cómodos que he visto, por lo menos en una camioneta, así que muy bien. No sé si los de cuero se mantendrán con este tipo de comodidad, por lo menos acá me gustaron. Ahora sí, veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, obviamente que acá el espacio no va a ser un problema porque, como puedes ver, es abundante. Tampoco tendremos un túnel de transmisión que moleste al ocupante del centro. Se sienten bastante amplias los tres ocupantes, así que tampoco van a andar incómodos en cuanto a hombros. Tendremos dos puertos USB, uno tipo A, otro tipo C, salida de ventilación, se agradece. Algún lugar como para guardar objetos, tanto del asiento del piloto como del copiloto. Capaz lo que podría criticar de la zona de atrás es que no tiene iluminación. Esto también pasaba, si no me equivoco, en la T60 Max, que no entiendo por qué no colocarle iluminación en esta zona, que bueno, de noche hace falta. En la parte de atrás, al igual como vimos adelante, tenemos también lo del botón para aperturar las puertas, y en caso de emergencia tendremos la apertura por ahí. Pero mencionar que este auto tiene las agarraderas al nivel de las puertas, y me gusta que tenga también para lo que es el piloto y el copiloto, porque como puedes ver arriba no tiene nada de eso. Bueno, no tendremos apoyabrazos central para mencionar, pero lo que sí podemos hacer, por si hiciera falta, es poder almacenar detrás del asiento, que bueno, tiene un pequeño espacio como para guardar las herramientas, el kit de emergencias y similares. Curiosamente los asientos no se pueden alzar, lo intenté, pero parecen que no tener ninguna traba para poder subirlos, y tampoco tiene nada para amarrarlos en caso de poder subirlos, sujetarlo con un tipo de wincha para tenerlo en consideración. Y bueno, aprovechando de mostrar cómo se ve de noche la iluminación, bueno, es de noche, se ve un poco más claro en la cámara, pero bueno, esta es la que nos da de bienvenida, no tiene ninguna animación, y la parte de atrás ya la habíamos visto, que no está nada mal. Es una forma única de hacer la óptica de una camioneta, y la iluminación que está allá arriba, que es de muy buena potencia. No te va a dar problemas en lugares oscuros. Adentro, bueno, mostrar lo que te había dicho de la falta de iluminación en las muy oscuras como esta. Y adelante, bueno, no mucho más mencionar la iluminación central de la parte de arriba, y una pequeña que está por acá abajo, que bueno, no alumbra mucho, pero da por lo menos la suficiente para poder ver las cosas que tengamos ahí. No tendremos iluminación en la guantera ni en esta consola central. Eso sería en cuanto a iluminación, y todo lo que es interno es de iluminación blanca en las botoneras, se siente muy buena calidad, se ve de muy buena definición lo que son las pantallas de noche. Lo que sí no me gusta es que se refleja mucho en lo que es la luneta trasera, como puedes ver, y eso que ahora está en la iluminación más baja que tiene la posibilidad este panel, para tenerlo en consideración. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Maxus T90 vamos a empezar con la prueba de aceleración. Para eso voy a configurarme un modo de manejo, acá valga la redundancia, en los modos. Le pongo al modo personalizable. En este caso voy a poner modo de energía, que es el respaldo del acelerador, en modo Sport. La tracción dice auto, pero la voy a poner en 4x4. Y el control de estabilidad vamos a apagarlo, a ver cómo se comporta esta camioneta. En verdad no espero que sea muy dinámica, porque es una camioneta bastante pesada. Entrega un torque un poco mayor a lo que nos entrega habitualmente las camionetas, pero creo que vamos a cambiar el modo 4x4 a automático, porque se siente que la reductora se activa con el 4x4 en modo solo por 4x4. Bueno, estamos a la entrada de la autopista, esperamos que pasen los autos y pedal a fondo. Buen arranque, sí, me gustó. La caja es muy rápida. Y 100. A ver, le costó, definitivamente. No es una camioneta que quiera ser deportiva. Yo solo hago esto a modo de referencia para determinar cuánto es la potencia para acciones de sobrepasar, incorporación a autopista. Pero tampoco la sentí tan mal. Creo que la única camioneta que hemos probado que en verdad es una bala es la V6 de la Amarok. Pero en verdad estamos hablando de otro tipo de producto. Pero en verdad no lo encontré tampoco tan mal, considerando el peso de esta camioneta. Así que potencia no le va a faltar. En cuanto a cambios, también son muy buenos. Es una caja usada en muchas camionetas, incluso en la Amarok. Así que no es una caja que decepcione, es muy rápida. En ciudad se comporta bien, así que nada que decir en cuanto a la caja. En autopista, por lo menos a 100, el auto va bastante relajado las revoluciones, porque
mantiene apenas el auto a 2000 RPM, cercano a esa cifra, a 120 kilómetros, así que muy buenos números. Y aprovechando que estamos en la autopista, bueno, este auto tiene full asistencia a la conducción y tiene control crucero adaptativo, que bueno, ahí lo puedo activar, simplemente presiono acá, lo activo y por lo menos ahí tengo a 90 kilómetros, me va a mantener a una distancia, bueno, depende de cómo la configures, del auto de adelante, y sin aceleraciones bruscas ni frenados bruscos. Funciona bien, de vez en cuando en curvas como que le da por frenar, pero luego lo corrige y rápidamente ganas la velocidad nuevamente. No es algo que me preocuparía. El mantenimiento de carril es corrección de carril, no es que te mantenga el carril. Por lo menos si se acerca una curva, el auto no me va a mantener centrado, simplemente me va a corregir y bueno, me va a avisar, pero no es que te va a mantener centrado, para tenerlo en consideración. Lo que sí me gusta es el tráfico cruzado, porque funciona bastante bien cuando quieres salir a un estacionamiento y si viene un auto te avisa aquí en la pantalla. Así que en cuanto a la asistencia de la conducción, van bien, no mucho más que pedirle en ese sentido. Algo que, bueno, mencionar la visibilidad de este auto y la maniobrabilidad. Primero, la visibilidad es buena, adelante, bueno, ves el capó en gran rango, así que tienes buena visión de dónde están tus límites, por lo menos al frente. En la parte de atrás, bueno, te apoyas de los grandes retrovisores que dan un buen panorama, sensor de punto ciego que te ayuda bastante y sensores tanto delanteros, traseros. Capaz lo que podría criticar de los sensores, tienen el problema de que cuando quiero maniobrar solo se activan de marcha atrás, no hay una forma de activarlos para ver cuánto me estoy acercando por lo menos en la trompa. Los de adelante se van a activar de forma automática si te acercas mucho a algo, pero no detecta todos los tipos de objetos y por lo menos un pilar te lo puedes llevar si no lo detecta a tiempo. No es algo para confiarse en la activación automática de los sensores. Me gustaría tener un botón. En cuanto a otros apartados de visión, no me gustó que este auto, por lo menos para los asientos, querer subirlos es un poco limitado. Yo que soy una persona pequeña, me gusta poner bien alto los asientos. Bueno, acá está bastante limitada la altura que puedes llegar a configurar en los asientos. Lo que sí me gusta es que por lo menos en curvas, si bien la carrocería ya hace un muy buen trabajo con la suspensión, que ya vamos a hablar de ello, los asientos te agarran de una forma bastante curiosa, porque no son de tener muchos brazos acá a los laterales, pero como son tan esponjosos, como que te quedas adheridos a ellos. Y bueno, se transmite que en las curvas no te vas a salir de los asientos, no tienes que hacer mucho esfuerzo para no salirte de los asientos, así que me gustó en ese sentido. Y bueno, pasando a hablar de lo que es el sistema de suspensión, es bastante buena. Ya en la T60 Max era buena. Acá sí se siente un escalón superior en comparación a ese modelo, pero a ver, sigue siendo una camioneta. Me hubiese gustado probarla a tope de línea, a ver cómo se siente esa suspensión independiente en el eje trasero, que sin duda debe marcar una diferencia. Pero acá no está mal para ser el producto de entrada y nos va a cumplir en la mayoría de situaciones que requiramos, e incluso ciudad. Por lo menos si nos salimos fuera del terreno, también es una carrocería que se siente bastante firme, sin muchos saltos adentro de la cabina, eso se agradece. Para fuera del asfalto es una camioneta bastante cumplidora, más allá de los sistemas que tenemos como los modos de manejo, que hacen mucho la diferencia, así que muy buena en ese sentido. Ahora, lo que sí voy a nombrar en cuanto a maniobrabilidad es que no me gusta mucho el radio de giro que tiene la camioneta, creo que es un poco limitado y considerando las dimensiones del auto es algo que se hubiese agradecido tener un poco más de, como te digo, radio de giro, porque en ciertas situaciones, vueltas en U, estacionamientos, te obliga a dar más vueltas al volante y hacer más maniobras de las necesarias. En cuanto a ruidos del exterior, están muy bien mitigados, en especial los ruidos de viento, considerando las dimensiones de altura de este auto y considerando también que este auto tiene, como pudimos ver por fuera, neumáticos con un poco de dibujo. Esto siempre se traduce que en conducciones a altas velocidades se puede llegar a pasar un poco de ruido, se siente ese ruido, pero siento que está bien mitigado para, como te digo, las condiciones de los neumáticos. Lo que sí también puedo mencionar es que los frenos, si bien se sienten bien en cuanto a sensación del pedal, a veces siento que no son los más potentes para poder llegar a frenar toda esta carrocería, que es algo pesada. Tener en consideración eso, que te tienes que prevenir mucho con la distancia de frenado. Bueno, también hablar del ruido al interior no se sienten muchos. Es pensar que este es un auto que ya tiene 16.000 kilómetros y todavía se siente bien ensamblada por dentro. Pasando por imperfecciones, el auto en verdad no le suena nada. Lo que sí podría criticar, que cuando estás conduciendo te agarras mucho de esta consola central, que vimos que es una especie de consola flotante. Y claro, cuando te agarras de ella, toda la consola empieza a crujir porque es de plástico hueco.
y bueno, no sé si se pasa el micrófono, pero se siente bastante empobrecida. Ahora, creo que con eso tocamos todos los temas posibles de la conducción de esta Maxus T90. Vayamos con los consumos y las conclusiones. Bueno, toquemos el tema de consumos. A mí en carretera, el consumo que pude llegar a hacer en mi prueba es de 13,2 kilómetros por litro, un poco por debajo de lo que ofrecen algunas marcas que te ofrecen entre 14 y 15. Eso por lo menos se traduce acá con el estanque, que si no me equivoco eran de 75 litros, en una autonomía de 990 kilómetros. Muy buena autonomía, pero es porque tiene un estanque también un poco más grande de lo normal, que son 70 a 65 litros en camionetas. En ciudad el consumo me dio 9,9 kilómetros por litro. Eso se traduce en una autonomía de 742 kilómetros. Así que los consumos no están malos, pero están escalón por debajo de lo que te ofrece mayoría de las camionetas. Pero claro, la mayoría que hemos probado, que son de motores un poco más pequeños. Acá estamos hablando de un motor de 2,5 litros. Ahora sí, hablemos de lo que pude concluir en cuanto a lo malo y lo bueno de esta camioneta. Lo malo, en verdad, son cosas tontas, pero hay que tenerlas en consideración. Primero, la falta de ganchos de remolque, tanto adelante como atrás, en la versión de entrada. Sé que en la versión tope línea, por lo menos te ofrece para la parte de atrás, no sé si adelante, pero que no lo tenga la versión de entrada, creo que es algo que se podría mejorar. El ajuste de altura de los asientos también, para mí, que soy una persona pequeña, me hubiese gustado un poco más de posibilidad de altura. La falta de luz en las plazas traseras también creo que es algo mejorable, mismo error que tenía la T60 Max. Y lo bueno, puntos muy importantes como el andar. Esta camioneta, su suspensión, los asientos, en verdad te recogen muy bien, se siente muy cómoda hacer varios kilómetros en ella, así que si la vas a usar para andar mucho en carretera, es un auto muy placentero de conducirlo todos los días. El insonorizado lo encuentro bueno para, las dimensiones de la camioneta, no tener ruido de viento, el ruido del motor está bien logrado, así que bien ese punto, Maxus. Ya mencioné los asientos que son muy cómodos, un 7 en ese sentido, y las buenas capacidades fuera del terreno. Tiene una muy buena altura libre al suelo, los modos de manejo, esta inducción de vadeo. Es un auto muy completo. Si te quieres salir fuera del asfalto para aventurarte un poco, te va a cumplir bastante en ese sentido. Así que las conclusiones, ¿vale la pena? A ver, es un auto bastante caro, en especial la tope de línea, cuesta justificarlo, pero claro, luego si lo comparas con marcas tradicionales, el precio es una ganga, por llamarlo así que no está mal. Ahora, ¿la Amarok va a ser mejor con esta camioneta? Cuesta justificar la salida del motor V6, pero la Amarok va a tener un motor híbrido enchufable, que habrá que esperar a ver cómo se comporta esa mecánica, pero a lo menos en cuanto a estructura de auto, es un auto que sí está muy bien para ser el futuro sucesor de la Amarok. Y esta T90 a mí en lo personal me encantó. Creo que el precio es un poco elevado, pero como te digo, si te vas a compararlo con precios de marcas tradicionales, es una ganga. Con eso terminamos el video por hoy y te invito a ver la última reseña que hicimos del BMW Serie 1. Pincha aquí y anda a verlo.